novedades en la gestión técnica de las instalaciones. Miguel, por favor. Muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros otro año más. En esta ocasión, cuando me planteé cómo poder aportar en estas jornadas, lo primero que me vino a la cabeza fue pues eso, que llevamos ahora mismo 15 años de promedio de funcionamiento de las plantas. Estamos justo en el punto medio de la vida útil regulatoria. Y bueno, quizá nos convenga hacer un repaso y pensar en la eficiencia, ¿no? Ver qué problemas tenemos actualmente en las plantas, ver cómo podemos atajarlos, qué posibilidades tenemos. Creo que es interesante. Luego también dar una pequeña pincelada sobre la problemática que tenemos actualmente de los precios y qué solución posible tendríamos a futuro. Es importante la eficiencia, tener en cuenta que hay, como sabéis, tenemos tres patitas con las que cobramos: retribución a la inversión, retribución a la operación y hay una tercera que es retribución al mercado. Tanto la operación como el mercado van íntimamente relacionadas con la cantidad de energía que producimos y cualquier avería, cualquier falta de mantenimiento correcto me van a provocar mermas de producción y, por tanto, merma de ingresos. Vamos a hacer un repaso esta mañana de qué problemáticas podemos tener con la intención de ayudaros a atajarlas y ser más eficientes. Ahora sí. Vale. Vale. Vamos ahora con la operación y mantenimiento en los módulos fotovoltaicos. Bueno, es muy interesante y muy importante hacer termografías a los módulos. Muchos de vosotros seguro que lo hacéis, pero bueno, para aquel que no lo haga, recordaros la importancia de ello. Una termografía me va a decir si tengo células o puntos calientes principalmente, si tengo placas en circuito abierto o si tengo sus cadenas dentro de los módulos con problemas. Recordar en este punto que dentro de un módulo, si tengo un problema de termografía, un problema de punto caliente, no solamente me va a afectar en muchas ocasiones a ese módulo, sino me puede afectar a toda la cadena, a todo el string, con lo cual la merma de producción puede ser importante, ¿vale? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Veis un poco la imagen de una termografía real. Ahí veis diferentes problemas que podemos encontrar en el módulo. Tenemos esa subcadena defectuosa, fijaros, esa franja completa dentro del panel. Tenemos esa célula individual defectuosa y, simplemente para que veáis, esa caja de conexión que está en la parte posterior se ve más caliente, evidentemente, por la ley de Joule. Se transforma la energía en calor, la pérdida de energía en calor y tenemos esa parte más caliente. Bueno, es muy interesante y muy importante hacer termografías y sustituir los módulos que tengamos averiados. Claro, a la hora de sustituir los módulos tenemos que plantearnos dos cosas. ¿Cómo lo hacemos? Por un lado, podemos hacer una sustitución de un módulo similar, igual que el que tenemos. Esto no nos va a conllevar ninguna modificación técnica en la instalación. No tengo que incorporar ni pensar en diseñar una nueva estructura, ni hacer cómo hago la integración de ese panel nuevo de nueva generación a mi planta existente. Pues tiene bastantes ventajas. Y la otra opción es hacer una compra de un panel nuevo que lleva una adaptación técnica de la instalación. En este sentido, Ampere tiene un convenio con una empresa que se llama Celco, que hace paneles a medida, por así decirlo, hace paneles a petición del socio, y se puede hacer esa sustitución directa sin problemas. Evidentemente, a nivel coste, el coste de tener una sustitución de un panel antiguo va a ser mayor que el coste de un panel actual, que, como sabéis, ha habido un descenso muy importante de precios. Bien, vamos ahora con la parte de operación y mantenimiento de los inversores. Como sabéis, el inversor es una parte también fundamental de la instalación. Ahí tenemos diferentes problemas que van a ir surgiendo. Muchos de vosotros conoceréis bastantes de ellos. Sobrecalentamiento por fallo de ventiladores, pues esto es inmediato. O sea, tengo un fallo en ventilador, no refrigera bien mi equipo, pues se avería. Se sobrecalientan los elementos electrónicos y se averían, ¿no? Esa parte segunda que pongo fallos de componentes electrónicos, pues me refiero a estos, ¿no? A condensadores de resistencias que están dentro de las placas electrónicas, que a su vez se sitúan dentro de diferentes compartimentos del equipo inversor
y pues se avería en diferentes partes. Otra posibilidad es fallos en la conexión con la red de distribución. Fijaros que lo que hace el inversor es, yo tengo que tener una señal de la red, de una determinada tensión, una determinada frecuencia, unas determinadas características. En cuanto yo de la red no tengo esas características, mi inversor no se pone en marcha. Muchos de vosotros, muchos de los socios habéis tenido este problema también y por eso lo traigo aquí y lo pongo en relieve. Y luego fallos en el rendimiento del inversor que pueden venir por problemas en el campo de paneles que hablábamos antes, cableado o aparamenta eléctrica asociada. Cuando tengo un problema en el inversor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué posibilidades tengo? Pues igual que en el caso anterior. Tengo la posibilidad de cambiar el inversor completamente por un inversor nuevo y eso me lleva a plantearme otra serie de cosas. La primera cosa importante que tengo que decir aquí es, si voy a cambiar un inversor, que la potencia nominal, vamos a intentar que la potencia nominal sea exactamente la misma que la que he cambiado, para evitar tener problemas de modificación sustancial con el órgano competente. Y por ser acorde con la autorización administrativa que me otorgó en su día el órgano competente. ¿Qué pasa si yo tengo una potencia rara? Muchos de los socios de Ampier ha pasado. Tengo una potencia rara y no tengo ningún inversor en el mercado que tenga exactamente la misma potencia nominal que tengo otorgado yo. Bueno, pues en ese caso tendría que irme a una potencia inmediatamente superior, un inversor de una potencia inmediatamente superior y hacer una limitación de potencia. Esto muchos de vosotros lo sabéis, pero bueno, yo lo reitero. Esa limitación de potencia, lo suyo es que vaya acompañada de un certificado del fabricante donde él mismo diga que el inversor tal, con el número de serie tal, ha sido limitado a potencia X, ¿vale? De esa manera evitaremos cualquier problema y en futuras inspecciones con CNMC, que sabéis que son recurrentes, tener problemas. La otra posibilidad es arreglar el inversor. En este sentido, Ampier tiene convenio con una empresa que se llama Novo, especializada en reparaciones electrónicas de inversores. No es absolutamente el 100% de las marcas y modelos, evidentemente, pero es interesante quizá antes de hacer la compra plantearos hacer una reparación del inversor. Es una posibilidad que no tenéis que pensar en una adaptación técnica de las instalaciones, simplemente reparáis el inversor y ya está, y ponéis la planta exactamente igual que estaba. Bien, vamos a quizá el problema más recurrente de este último año. Muchísimas consultas en este sentido, seguro que muchos de vosotros habéis tenido problemas aquí. Eso es un contador, un módem asociado, una fuente de alimentación. Bueno, voy contando, venga, vamos, eso es el contador. Ya sabéis que es el contador. Este es el módem que incluye tarjeta SIM o GSM. Perdona, tarjeta SIM que puede ser GSM o IP. ¿Vale? Ahí tendríamos el bornero, ahí le llegan la alimentación eléctrica de los trafos de tensión e intensidad que vienen a su vez de la parte de alta tensión, ¿de acuerdo? Es decir, la parte que convierte lo que realmente la energía que realmente evacuo versus la que el contador me lee, llega a ese bornero que veis. ¿Vale? Y esa es la fuente de alimentación desde donde se alimenta el módem. Bueno, cuando yo tengo un problema en medida, cuando mi comercializador me ha puesto un 0 en la liquidación, cuando me ha llamado el encargado de lectura / distribuidor y me ha dicho tienes un problema de medida, pues fijaros la cantidad de posibilidades que hay. Podéis tener un problema en cualquiera de estos puntos. Pero es que no solamente en estos puntos, puedes tener un problema en el punto de que cuando tú cambies, por ejemplo, imaginemos, hemos cambiado el contador porque lo tenemos averiado. El contador nuevo lleva una dirección de enlace, una serie de códigos, que el encargado de lectura tiene que actualizar en su base de datos. Si no lo ha hecho, tengo un problema de lectura. O sea, imaginaos la cantidad de posibilidades que tengo de tener un fallo en medida. Es muy importante que estemos pendientes y que sepamos al menos el esquema fundamental de la parte de medida. Por ejemplo, yo tengo un problema en el contador, en la medida, no sé de dónde me viene. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo primero que yo recomendaría hacer? Pues quizás hacer una medida, hacer una prueba externa, pero hecha por mí mismo. Como yo no tengo, generalmente no vamos a tener los equipos apropiados para ello, tengo que contar con una empresa especialista local, si se puede, que me intente hacer una telemedida. Una telemedida simplemente es un software que lo que hace es una llamada a la tarjeta SIM que incluye el módem que veis ahí. ¿Vale? Si esa llamada responde, me aporta una serie de registros, que son las lecturas de energía,
Vale, pues en ese momento pues puedo decir, mi contador, mi módem, mi fuente de alimentación, todo está bien. Es un problema del distribuidor, del encargado de lectura. Bueno, pues ya he descartado. Pero claro, si yo tengo un problema en la lectura, no puedo culpar ni a la comercializadora ni al encargado de lectura. Tengo que solucionar mi problema técnico que tengo ahí en ese cuadro. ¿Vale? Entonces, no siempre va a ser culpa, ni mucho menos de distribuidora o comercializadora, sino que muchas veces el problema va a venir de algún problema aquí en este cuadro. Otros aspectos. Bueno, el cableado. Este es un aspecto también que quizás es un poco pronto para planteárselo, pero yo quiero recordar que el cableado tiene 25 años de vida útil normalmente. De una degradación bastante importante. Seguro que en vuestras plantas ya habéis tenido algún problema de cableado. Los problemas de cableado principalmente vienen por fallo de aislamiento, por degradación, por males aprietes, males pares de apriete. Lo de la vida útil que comentaba antes es importante, porque claro, como sabéis tenemos 30 años de vida útil y sin embargo el cableado pues, se degrada muy rápido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, que quizá ahora mismo no, pero dentro de 5 años o 6, 7 años podemos empezar a planteárnoslo. Quizá para tomar la decisión de si cambiamos o no cambiamos de cableado, primero tendríamos que pensar qué vamos a hacer a partir del año 30 una vez que haya pasado nuestra vida útil regulatoria. Como consejo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a cambiar mi instalación completamente? ¿Voy a producir a pool? No sé, eso nos puede dar un poco un planteamiento, un buen planteamiento para ver qué hago con mi cableado. El cableado va a dar problemas y justo a partir de ahora, justo a partir del cenit, justo a partir del punto medio de la vida útil regulatoria, más todavía. La importancia del sistema de monitorización, evidentemente, si no tengo monitorización en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos no sé si mi planta está funcionando o no, no sé si mi planta está funcionando a un rendimiento óptimo o no, es importante la monitorización. Bueno, la importancia del mantenimiento preventivo es vital. O sea, si tengo un buen mantenimiento preventivo, voy a evitar la aparición de averías, voy a evitar la aparición de mantenimientos correctivos. La interesante es evitar y anticiparse a los fallos que provoquen la merma de producción. Pongo un ejemplo muy sencillo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una caseta donde tengo los inversores, esa caseta tiene unos filtros de aire. Yo durante un año no limpio esos filtros de aire, pues evidentemente estoy, por un lado, introduciendo suciedad a mis equipos electrónicos, voy a provocar una avería, y por otro lado estoy mermando la capacidad de ventilación de mi equipo, con lo cual voy a provocar un sobrecalentamiento. Si no llevo un mantenimiento preventivo, provoco averías. Entonces es muy importante mantener con una empresa externa o con uno mismo, mantener la instalación. Bueno, las OCAs y verificaciones periódicas, la firma del PPA puede considerarse también como un aspecto de búsqueda de eficiencia económica. Y bueno, aquí ya entro en otra materia, simplemente una pincelada del almacenamiento energético, también que nos puede hacer a futuro ser más eficientes. Bueno, esta gráfica, no sé si recordáis el año pasado, os la planteé, es un día tipo, es una curva de pato. Lo que tenéis a la izquierda de la pantalla es la curva roja. La curva roja es un día, se está dando últimamente estos días, como sabéis. Esa parte baja de la curva es un precio a cero que se dio en el centro del día. ¿Veis? Ahí, me refiero a esto. Eso es un precio cero. Sin embargo, ese mismo día, a finales de la tarde, principios de la noche, se dieron precios muy altos, de 160 y pico euros el megavatio hora. Bueno, si yo logro que la energía que produzco en los precios, donde tengo precios a cero, la coloco justo donde tengo el pico de demanda, esa curva amarilla que veis es la demanda, ¿vale? La demanda que ocurrió ese mismo día. ¿Dónde se demandó más energía? Al anochecer. ¿Dónde se encontraron los precios más altos? Al anochecer. Fijaros dónde produce la fotovoltaica. En la gráfica justo del centro, ese sombreado naranja es la fotovoltaica. ¿Cuándo entra la fotovoltaica? En el centro del día. Curiosamente, cuando se dan los precios bajos. Bueno, yo creo que esta problemática la conocéis. Se está empezando a dar bastante. Si yo soy capaz de colocar la energía que produzco en el centro del día en el momento de mayor demanda, o lo que es lo mismo, en el momento de precios más altos, habré optimizado y habré sacado un rendimiento económico mayor a mi instalación. Me refiero a esto.
Como sabéis, por las noticias, por la prensa, últimamente se están dando muchos días de estos y más días que están por venir, que se van a dar cuando entre en el sistema toda la potencia renovable que queda todavía por que entre. Os traigo simplemente qué sería, para que os suene. Ahora mismo, no, a mi punto de vista, no tenemos todavía señales de rentabilidad aquí, pero bueno, simplemente para que os suene, para que llevéis un dibujo de qué podría ser ese sistema de almacenamiento. Os traigo dos casuísticas. Ese sería, primero, un acoplamiento en corriente continua y el segundo, un acoplamiento en corriente alterna. Me voy a centrar aquí, por no liar más el asunto. ¿Por qué me voy a centrar aquí? Porque este esquema me permite cargar energía desde la red. El otro esquema no me lo permite, ¿vale? Entonces, cargar energía desde la red es importante. Si yo tengo un precio cero en la red, yo cargo energía de la red de manera pseudo gratuita, ¿vale? Entonces, toda la parte de arriba, tengo la fotovoltaica, el inversor, el centro de transformación y el punto de conexión, que ya lo tengo construido. Y esa parte de la izquierda que veis es la parte que tengo que construir, ¿no? Es ese centro de transformación, ese inversor cargador de baterías y ese container, por así decirlo, de ion litio que está ahí representado. Cuando hablo de almacenamiento no quiero centrarme en ion litio ni en ninguna tecnología concreta. Cualquier almacenamiento es interesante y cualquier almacenamiento nos lleva a lo que buscamos, ¿eh? Entonces, bueno, he puesto simplemente a modo de ejemplo esta solución técnica. Bueno, pues de esta manera podríamos hacer esa carga desde la red. En un momento, por ejemplo, de cero, podemos cargar mi banco de baterías con energía procedente de mi fotovoltaica o con energía procedente de la red o con ambas, descargar cuando me interese, cargar y descargar en diferentes momentos del día, hacer 1 o 2 ciclos, depende. Llevar un control de la degradación de mi batería, llevar un control de la temperatura en función de la carga, de la descarga. Aquí es muy importante, y con esto ya cierro, es ese gestor, ese cerebro, ese PPC, Power Plant Controller, que va a saber qué precio tengo al día siguiente, va a saber qué degradación tengo en mi batería, va a saber cómo voy a producir más o menos por la estimación meteorológica que tengo en el día actual. Es decir, se necesita muchísima información para la toma de decisiones. La toma de decisiones generalmente la va a tener que hacer un equipo electrónico, un software electrónico. Simplemente lo que decía antes, y aquí sí que termino ya. Personalmente no encuentro señales de rentabilidad actualmente. Eso es uno de los números particulares, cada uno puede, quizá otros las encuentren, en fin. Pero sí que aquí esta gráfica simplemente hablo de un dibujo de lo que podría ser, ¿no? De lo que podría ser a futuro esas fuentes económicas multiingresos con el almacenamiento. O sea, podría tener arbitraje. El arbitraje es lo que decía antes, es decir, compro en horas baratas, lo vierto a la red en horas caras, eso es arbitraje. Luego, los mercados de frecuencia, pues los mercados de frecuencia, al final, participar en los mercados de frecuencia es tener una serie de elementos y recibir una serie de directrices del operador de sistema y recibir por ello unos ingresos. Y ese tercer punto, que no está todavía, es los pagos por capacidad. Creo firmemente que el almacenamiento se merece unos pagos por capacidad porque aporta flexibilidad al sistema y además es la llave, si os dais cuenta, ante un escenario, como decía mi compañera, de que la red no está suficientemente desarrollada. Ante la ausencia de puntos de conexión, creo que la clave para poder seguir desarrollando energía renovable es la entrada del almacenamiento. Nos podrá hacer gestionables y podrá hacer que sigamos construyendo y sigamos siendo cada vez más renovables. Así que muchas gracias y cualquier cosa estoy atento a vuestras preguntas.